pasamos agosto, aquí estamos y Sí. ahora ya vamos al contacto telefónico, vamos a establecer contacto con el delegado en nuestra provincia del Ministerio de Trabajo de la Nación, recientemente electo diputado provincial, que asumirá ahora el 10-11 de diciembre en la legislatura de nuestra provincia. Estoy hablando de César Lescano, hombre del Frente Renovador. Queremos conocer un poquito esta reunión que vimos resúmenes. En el día de ayer se tuvo lugar una reunión de la dirigencia de Unión por la Patria Corrientes con los dirigentes sindicales de la CGT Corrientes. Y también de paso para conversar un poco cómo viene marchando la campaña camino a esta primera vuelta, camino a las elecciones generales del próximo 22 de octubre. César Lescano, ¿qué tal? Buen día, te saludamos aquí desde Radio La Mega, desde nuestro programa La Hora Señalada. Mis compañeros, Walter Barberán por un lado, Diego Cini por el otro y quien te habla, Jacinto. ¿Cómo estás? Buen día. Jacinto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo muy cordial para toda la mesa y obviamente para todos los oyentes. Solamente hacerte una pequeña aclaración. Estoy delegado del Ministerio de Transporte. ¿Y yo qué dije? De trabajo. No, bueno, ya a esta altura entendeme que se me mezcla. El disco rígido está saturado de datos, el disco rígido. Sí, Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo de Freddy Gómez. No fue un error mío, tenés razón, te pido disculpas. Ministerio de Transporte de la Nación, delegado del Ministerio de Transporte de la Nación. Ahí está. Y lo otro sí, diputado electo. Diputado electo, terminamos las elecciones provinciales y ya lo que abocándonos obviamente a las generales de las nacionales, que obviamente es una elección muy importante en un contexto también electoral que nos atañe a nosotros, y en ese marco tuvimos una reunión, como bien mencionaba vos, muy fructífera, muy importante, que celebramos la verdad con la CGT, con todos los miembros de los sindicatos, de los representantes de los trabajadores. ¿Fueron todos, o casi todos, una cantidad bien? No, estuvieron realmente todos, algunos pero habrán sido un par que no pudieron asistir, pero tuvimos comunicaciones individuales luego, porque realmente es muy importante trazar, no solamente en un contexto electoral que claramente es de una importancia rotunda, digo, en el sentido de lo que nos interpela este contexto y los resultados de las elecciones, porque claramente es un llamado de atención también a toda la política, a todas las instituciones, y en ese sentido nosotros creo que ya dimos la discusión en el contexto provincial, porque claramente también pudimos reconfigurar una estructura en la que venimos trabajando y reoxigenando a nivel provincial, y en ese sentido de mucha cercanía con el pueblo correntino, y en esto fundamentalmente con el pueblo trabajador, porque creemos que se están cuestionando derechos adquiridos y logrados hace mucho tiempo y en 40 años de democracia que nunca creímos volver a discutir, pero también trazando una agenda de trabajo con cada uno de los representantes de los sindicatos y de los gremios para poder atender la realidad, escuchar básicamente la realidad de los trabajadores correntinos y trazar una agenda de trabajo. En ese sentido me parece que fue algo muy muy importante y un logro que hay que destacar. Vale recordar que hace muy poco tiempo, hará cosa de menos de 2 meses, mes y medio atrás, finalmente, después de tantos años, se lograron, mejor dicho, normalizar la CGT en Corrientes, y que la CGT en Corrientes, hoy normalizada, unificada, tiene una composición de 66 sindicatos, una estructura con mucho peso en el territorio, en definitiva. Sin lugar a dudas, porque, a ver, todos podíamos tener diálogos individuales con cada uno de los representantes políticos, sindicales y demás, pero la importancia de poder conformar una mesa con la madurez necesaria para plantear las necesidades urgentes y trazarlo eso en una agenda de trabajo, me parece de un gran logro de toda la dirigencia, una madurez importante, y es lo que estamos trazando nosotros en Corrientes hace un tiempo, como te decía, así que en ese sentido estamos laburando en conjunto y codo a codo con ellos. Fue una primera presentación con cada uno de los legisladores en función y legisladores electos, como el caso y el de Marlene, pero fundamentalmente
con todo el arco de Unidad por la Patria para poder también tener agenda propia a nuestra provincia. César Lejano, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Barberán y de la provincia de Corrientes me voy a la provincia de Buenos Aires porque traigo una información de hace un mes y medio, 2 meses atrás aproximadamente, que era noticia nacional, un encuentro del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con una de las delegaciones de la CGT, porque como bien vos lo decís, me tomo de tu palabra, se puede tener diálogo individual, por decirlo de alguna manera, podemos ser amigos, podemos comer asado, podemos ir a jugar al fútbol juntos, pero la Confederación General del Trabajo en el país es una estructura política, digamos, con territorio, está en todos lados y fundamentalmente ha tenido acuerdos políticos, que es lo que hoy estamos construyendo. Exactamente, esa es lo principal y lo más importante. La resolución del trabajo nacional, de lo que ha decidido la Central de los Trabajadores, del acompañamiento rotundo a nivel nacional y en cada una de las provincias, que también lo ha dejado en claro la mesa provincial, el acompañamiento a Unidad por la Patria, Unión por la Patria, al candidato Sergio Massa y Agustín Rossi, y lo que representa nuestro proyecto nacional, no individualmente en dirigentes, sino en lo que representamos como gobierno, como plataforma de gobierno y como representación a los trabajadores, y sin lugar a dudas que en esta coyuntura que nos pone en una situación compleja económica, sentar las bases de poder consolidar algunas variables, pero fundamentalmente tener una agenda de futuro para los trabajadores, es lo que estamos hablando y dialogando con cada uno de los referentes para poder ser trasladados en esto, en cada uno de los gremios particulares de los trabajadores, porque aquí en más inicia una agenda nuestra en cada uno de los sectores, no solamente con la mesa general que fue ayer un inicio, sino que planteamos una serie de actividades, poder conversar, escucharlos y plantear nuestras inquietudes y la alternativa que propone el proyecto nacional, pero fundamentalmente nosotros como proyecto provincial, que es lo fundamental, que puedan identificarnos también en ese sentido de un nexo para plantear la alternativa de solución. Es que, César, el único espacio, el único proyecto, el único modelo de país que incluye a los trabajadores es el que hoy encabeza el candidato Sergio Massa. Con Milei o con Bullrich está en riesgo los puestos laborales, tanto públicos como privados, los convenios colectivos de trabajo, privatizaciones. Sabemos lo que está enfrente, por eso me parece la importancia de tener a los trabajadores dentro de este proyecto, ¿no? Del proyecto nacional. Eso, sin lugar a dudas, que es lo fundamental, y por eso digo que el contexto político nacional nos interpela a toda la dirigencia a la reconciliación de la política con la sociedad, porque a mí no me cabe ninguna duda que los resultados de las elecciones anteriores no se van a reflejar en primer lugar en las de octubre, porque tiene más que ver con un descontento en una situación, en un momento, pero que con cierta responsabilidad de toda la construcción de cada uno de los dirigentes estamos entablando el diálogo uno a uno, como nos propusimos en las elecciones provinciales, digo, con mucha presencia territorial en el interior de la provincia, en la cercanía con el correntino y la correntina, y eso es lo que nos estamos proponiendo nuevamente, es decir, se están poniendo en riesgo muchos de los logros que en este sentido lo tengo que llevar, digo, al sector de nuestro sector político, del peronismo, que muchos logros ha significado el sector del trabajador, pero que sin lugar a dudas tenemos que ir a hablar a todos los sectores políticos, a todos los sectores sociales, a todos los sectores de la ciudadanía que se sienten identificados con el trabajo, con la democracia, porque nunca me imaginé que hoy íbamos a estar discutiendo en tantos años, digamos, los derechos de los trabajadores, las vacaciones, el aguinaldo. La verdad que eran derechos ya incuestionables, ¿no es cierto? Y aparece un fenómeno electoral que ciertamente creo que va a ser importante para poder
consolidar nuevamente las bases de todo nuestro proyecto nacional. Una pregunta no tan académica ni mucho menos formal. Con sentido de pertenencia, ¿no? Nosotros tenemos claramente definida nuestra identidad política y no la escondemos. Desde ahí hacemos el periodismo, siempre lo hicimos desde allí. Preferimos eso toda la vida, guste a quien le guste, antes que la falsedad o la mentira del periodismo independiente u objetivo, cosa que no existe. Aclarado esto, dicho esto, digo, ¿podemos decir que se nos escapó la tortuga a los peronistas y a los aliados? Digo, porque uno entendía que después de haber padecido la pandemia, este flagelo mundial, el rol del Estado no estaba más en discusión, sino que por el contrario se había fortalecido. Me acuerdo que en plena pandemia, los que no podemos dejar de pensar, de leer y de discutir la política, si algo positivo, aunque suene contradictorio, si algo positivo le habíamos sacado a esa situación que nos tocó vivir y padecer, era el reconocimiento hacia el Estado, por empezar por la cuestión sanitaria, por la vacunación y demás. Sin embargo, menos de 2 años después, aparece un desquiciado como este que tenemos enfrente, diciendo que hay que hacer volar por los aires el Estado y la libertad malentendida, como la expresan ellos, como la manipulan ellos, la libertad de que cualquiera haga lo que se le cante. Digo, ¿se nos escapó la tortuga? Creo que puede ser que hayamos subestimado a un fenómeno, un actor que apareció, irrumpió en la política y que puso en jaque a todo el sistema político, ¿no? A todo el sistema de instituciones y demás, pero fundamentalmente quiero centrarme en lo importante del llamado a atención del ciudadano y del pueblo, que como decimos nosotros, el pueblo soberano en ese sentido y se hace oír, y claro. Nosotros escuchamos ese llamado de atención y nos ponemos el overol de militante y salimos a hablar con los trabajadores, con cada uno de los trabajadores y todo el arco de la sociedad, a escuchar primeramente, a pedir disculpas por los errores que seguramente pudo haber tenido nuestro gobierno en un contexto tan difícil nacional y mundial, y como vos bien mencionabas, en una crisis sanitaria mundial, pero a escuchar cuáles son las problemáticas, cuáles son esos descontentos con el sistema y con la política, obviamente, y ponernos el compromiso de trabajo, de mejorar la calidad de vida, obviamente, de cada uno de los argentinos y de la Argentina, y en este sentido de los correntinos y la correntina. Me parece que eso es fundamental, centrarnos en eso y consolidar, obviamente, la herramienta que a nosotros nos permite acercar las soluciones para el pueblo, que son nuestros espacios de participación política y demás, y bueno, desde ahí sentar las bases nuevamente, como digo, para además nosotros poder consolidar el proyecto provincial que tanto nos interesa, de poder tener definitivamente un proyecto peronista popular en Corrientes, ¿no? Indudablemente que el fenómeno Milei nos tiene que interpelar, Lescano, nos tiene que interpelar como militante, como ciudadano, y fíjate vos lo que está logrando el fenómeno Milei, ¿no es cierto? Casi que está habiendo un repudio generalizado, por decirlo de alguna manera, de las dos fuerzas políticas, y allí también están las corporaciones mediáticas, ¿no es cierto?, que de una u otra manera empiezan a correr el velo sobre lo que realmente es Javier Milei y su propuesta. Vuelvo a lo que vos decías, parece increíble que a esta altura del campeonato, diría mi abuela, estemos discutiendo derechos adquiridos que ya lo tenemos de la cuna, ¿no es cierto? Totalmente, pero siempre es oportuno volver a discutir cosas, volver a replantearnos, que esto sea un buen momento para reconstruir nuestro diálogo con la sociedad y empezar a revalorar estas cuestiones que me parece que son logros de toda la democracia, no solamente un logro de nuestro sector político, que sin lugar a dudas ha dado las luchas más grandes en la historia argentina, que tenemos mucha historia para contar seguramente a nuestros jóvenes que también hoy sienten la impulsividad y el descontento con el sistema y demás, pero que tenemos que salir a conversar con ellos, con la humildad de cada uno, con el reconocimiento de algunas falencias, y ahí vamos a empoderar nuevamente a nuestro proyecto y vamos a consolidar desde las bases y reconstruir un proyecto nacional.
César, me meto más profundamente en lo que es la campaña. Hace muy pocos días se viralizó una frase de Lula hacia Sergio Massa, esto de deja de buscar dólares y anda a buscar votos. Y entiendo también la dualidad que está teniendo Sergio Massa en esto de gestionar y transitar la campaña en búsqueda justamente de estos votos para ganar las elecciones. ¿Cómo analizaste, te imaginás en estos 2 meses ya un Sergio Massa más metido profundamente en la campaña, recorriendo el país? ¿Qué información tenés y cómo viene la agenda en ese sentido? Sin lugar a dudas que, lo veo a Sergio ultra comprometido con la gestión, porque agarró la manija en un momento muy difícil de nuestro gobierno y del país, y muy comprometido con la campaña porque sabemos lo que hemos logrado en este tiempo. Ahí siempre decimos que nuestra gestión y la gestión obviamente del presidente Alberto Fernández y más se va a empezar a valorar con el tiempo, seguramente la historia jugará, pero en ese sentido, en una coyuntura que ya la conocemos y no como pretexto, sino como realidad, la gestión ha decidido hacer inversiones muy importantes que los frutos se van a ver durante estos próximos 15, 20 años que necesitamos tener esa administración para que los logros y las prioridades lleguen al pueblo. En ese sentido, Sergio, con mucho compromiso, dijo que no iba a renunciar como ministro y obviamente que también le ponen la responsabilidad de poder ajustar algunas variables en ese sentido para ordenar las bases económicas del país y poder proyectar hacia adelante lo que nos proponemos para mejorar la condición de los trabajadores. Pero eso, como dijo Lula, terminó esa etapa, compañero, pongámonos en esto que te decía recién, te significaba, pongámonos en el overol de militante y salir a hablar uno a uno a los correntinos y a las correntinas y a los argentinos. Y es lo que va a hacer Sergio, porque es un dirigente y un funcionario hiperkinético, ya lo habrán visto en su función, pero la responsabilidad también lo pone en ese contexto, así que tiene un equipo lo suficientemente capaz como para poder también llevar las riendas, y en esta ya instancia de las campañas que vamos a octubre a las generales, que es la guerra, la madre de las batallas, tener un candidato mucho más presente en el territorio y consolidando ese mensaje con la sociedad, así que vamos a ver si podemos insistir en que pueda estar en Corrientes también, porque va a ser importante para nosotros. César, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu testimonio. Muchachos, a la orden, cuando quieran, gracias a ustedes por el espacio y un saludo enorme para todos. Hasta un próximo contacto.